¿Saben qué es un estigma, verdad? Es como una marca que llevamos dentro, debido quizás a un trauma, a una mala experiencia que ha formado dentro de nosotros una creencia o un concepto negativo. Por lo general son negativas. Son cosas negativas que nos han marcado, ¿verdad? Eso se puede definir, con eso se puede definir la palabra estigma. Y yo creo, hermanos, si estamos de acuerdo que esto lo podemos llegar a tener todos en un momento, ¿verdad? Todos. No digo que es una regla general, que así comenzamos todos en el Señor, y el Señor se encarga de ir sanando y liberando el alma, pero por lo general esto siempre ha sido de gran estorbo para nosotros. Amén. Bueno, hermano, nuestra historia de hoy, la historia que hoy estamos estudiando, data desde los tiempos del reinado del rey Ezequías, rey de Judá. Desde ese entonces, eran tiempos de paz y de quietud en aquel entonces, donde reinaba Ezequías dentro de un ambiente de armonía y de obediencia a Dios, lo cual pues había traído de una manera momentánea una paz y una prosperidad, porque lo que el rey Ezequías había realizado desde el primer día de su reinado fueron cosas que fueron del agrado de Dios, como rey. Un rey que se encargó ya dentro de su reinado y en el poder de reorganizar, por ejemplo, el servicio en el templo de Dios, así como también cosa muy muy importante para todo líder es exhortar también al pueblo de Dios para que buscaran a Dios. Pues debido a que en el pasado los otros reyes anteriores a él pues siempre entraban con la idolatría y con tantas cosas que impedían que la fe, el pueblo viviera dentro de una fe genuina y verdadera. Es donde entraba la apostasía, el paganismo, y pues el corazón del pueblo se alejaba de Dios, como era muy común cuando había un mal rey a cargo y al frente del pueblo de Dios, de la ciudad de Dios. Pero este rey se encargó de eso, y lo vemos en el contexto, cómo él se encarga, entre otras cosas, de motivar al pueblo para que busquen a Dios, para que sí hagan todo lo que tengan que hacer, pero nunca saquen a Dios de sus vidas. Nunca saquen a Dios de sus planes. Esa era la exhortación del rey Ezequías para el pueblo de Dios. Amén. Todo parecía moverse dentro de un ambiente de quietud y de bendición, porque, pues como repito, Ezequías había hecho y estaba haciendo lo correcto dentro de su función como rey delante de Dios, ¿verdad? Pero entonces, como todos podemos nosotros quizás concluir, bueno, cuando un gobierno, por ejemplo, cuando una iglesia, vamos a ponerlo así, cuando una iglesia hace todo bien, está muy bien coordinada, tiene su estructura, ¿verdad? Tiene un buen líder que pues constantemente los exhorta que busquen de Dios, donde se combate el pecado dentro de la iglesia, donde se exhorta a la gente a la santidad, a la obediencia y todo eso, pues es obvio, ¿no? Muchos podemos concluir, bueno, seguramente en esa iglesia va a estar la bendición de Dios, ¿ya? Y podemos nosotros también pensar de la misma manera cuando leemos la historia del rey Ezequías dentro de su gobierno, donde él haciendo todo bien, bueno, ahí va a estar la bendición de Dios con él. Y sí lo estuvo. La bendición de Dios estuvo con el rey Ezequías, estuvo con todo el pueblo, pero de buenas a primeras surge una amenaza de invasión.
y una amenaza que venía por parte de un ejército, no cualquiera, sino que se trataba de un ejército muy poderoso, muy poderoso, el ejército de Asiria, que ya de antemano había logrado conquistar muchos pueblos, muchas naciones. Un gobierno, un ejército, con un ejército muy poderoso, al cual nadie le podía hacer frente. El rey de Asiria, un hombre llamado Sennacherib, intenta invadir la ciudad de Judá. Intenta tomar posesión de esa ciudad, llevar cautivos a todos los habitantes de Judá. Entonces, al percatarse el rey Ezequías de esta gran amenaza que llegó de la nada, él no se quedó sentado de brazos cruzados. Dice la palabra que él inmediatamente convocó a sus príncipes y principales líderes, capitanes del ejército de Judá, y juntos acordaron cerrar y cercar ante la inminente llegada del invasor, el rey de Asiria, todos los canales de agua, los arroyos, porque allá en Judá, hermano, había abundancia de aguas. ¿Sí? Había abundancia de aguas, y lo que menos quería el rey Ezequías junto con su comitiva era: si Asiria nos va a invadir, queremos restarles, ¿sí? Lo más que podamos de elementos que ellos puedan usar contra nosotros, y uno de ellos era el agua, porque significa que si ellos iban a llegar a invadir el territorio de Judá y de Jerusalén, ellos iban a necesitar agua para ellos mismos, para sus caballos y todo. Y como yo les decía a mis hermanos, dentro de una batalla se practican una serie de estrategias de guerra, y una de ellas fue, por parte del rey Ezequías, cegar, dice la palabra, cegar todos los arroyos, todas las fuentes de agua, para limitar de esta manera que el rey Sennacherib y su ejército, para que no tuvieran acceso a las aguas, ¿verdad?, de Judá. Así como también, como parte de su estrategia y su plan preparativo para recibir al invasor, dice la palabra que el rey Ezequías también de igual manera puso y estableció capitanes de guerra a las afueras de la ciudad, en las puertas de la ciudad, y también convocó al pueblo a que tuvieran ánimo, porque si algo iba a necesitar el pueblo era ánimos. ¿Por qué? Porque ellos sabían la clase de ejército que los iba a invadir. Era muerte segura para la mayor parte del pueblo, de la ciudad. En síntesis, Ezequías comenzó a prepararse, él comenzó a crear estrategias de guerra. Él hizo su plan de guerra, ¿verdad? Él no se quedó esperando porque en ese entonces, hermano, como dijimos hace un momento, en ese entonces había mucha quietud, había mucha armonía en ese lugar. No era como para que un invasor tan poderoso de la noche a la mañana los invadiese. Y de pronto es muy común que cuando nosotros estamos muy bien, cuando estamos viviendo tiempos de bonanza en nuestras vidas, cuando no hay problemas en casa, cuando hay abundancia, cuando hay salud, cuando nuestra familia está bien, todo, pues
es muy común que nosotros bajemos las armas, ¿sí o no? No nos pongamos así verdaderamente en una posición de combate, porque pues todo está bien, ¿no? O sea, no nos preparamos, no nos apercibimos de que de pronto nos puede venir un ataque sin que nos lo esperemos y sin saber de dónde va a llegar. ¿Sí? Normalmente nosotros cuando vivimos bajo estas circunstancias, es muy común creer que todas las puertas están bien resguardadas, ¿no? La puerta del amor, de la armonía, de la unidad, de las finanzas, de la salud, todo está muy resguardado, todo está bajo control. O sea, ¿por dónde nos va a llegar si estamos haciendo todo bien? Y de pronto asumimos, no, es que Dios está con nosotros. Es que Dios nos protege. Es que no tiene por qué llegar nada en estos momentos, pero si estamos de acuerdo, hermano, muchas veces, aunque todo vaya muy bien, de pronto no falta una llamada telefónica. De pronto no falta una carta. Bueno, ya no se usan mucho las cartas hoy en día. Un mensaje de texto. Una noticia devastadora. Una mala noticia que no nos la esperábamos. Que ha venido inclusive a afectar de alguna manera nuestro programa de vida. No queremos, pero es inevitable. El pueblo de Israel, de ellos no se imaginaban que les llegaría una amenaza como tal. Pero el rey, y como dije hace un momento, a pesar de que estaban viviendo tiempos de quietud, y donde aparentemente, frente a los ojos del enemigo, se trataba de un pueblo débil, y es ahí donde quiero llegar, pues no lo eran, porque ellos no se habían dado cuenta de que sí, era un pueblo ante sus ojos débil, porque no estaban ni luchando contra nadie en ese momento, porque había mucha prosperidad en esos momentos. Había un hombre, un rey que estaba haciendo la voluntad de Dios, que estaba perseverando en hacer las cosas bien para Dios. O sea, se veía débil por fuera, pero no lo era, porque él estaba desempeñando su función como rey, pero también a la vez estaba bien alerta, porque cuando le llegó la noticia de la invasión, él inmediatamente convocó un grupo de personas para que juntos crearan esta estrategia, y así lo hizo, se preparó. Pero quiero aclarar algo, estamos hablando aquí de que se trata de una amenaza de invasión que nunca se llevó a cabo. Yo le voy a decir por qué. La misma Biblia nos enseña por qué razón no se hizo, pero no quiero adelantarme mucho. Entonces, dándose cuenta el rey de Asiria, Sennacherib, de que Ezequías, rey de Judá, no estaba muy dormido, para decirlo así, del todo, sino que inmediatamente ante la amenaza comenzó a hacer una estrategia, un plan de guerra, pues inmediatamente manda a algunos de sus siervos, ¿sí?, siervos del rey, los manda a Ezequías y al pueblo con una carta, inclusive, no, más de una carta, era más de una carta llena de blasfemias y de insultos al Dios de Israel y a Ezequías. Una carta de amenaza, de intimidación, que tenía como fin intimidar al rey de Judá y a toda la ciudad y al ejército para que se rindieran, con el argumento de que, mira,
es que no ha existido un pueblo, una nación que nos haya podido hacer frente. ¿Sí? Nuestro rey es tan, pero tan poderoso que den por seguro que los va a invadir, los va a destruir y vamos a tomar posesión de su tierra. Así que ahórrense la pena, ríndanse antes del tiempo. Esa fue la intención de los mensajeros del rey de Asiria. Ríndanse, porque les viene una grande, porque de esta no van a escapar con vida. Porque ni siquiera los dioses de todas esas naciones que hemos conquistado, ni siquiera los han podido defender. Mucho menos el de ustedes. Ellos no se daban cuenta de la clase de Dios de la cual ellos estaban hablando. ¿Sí? Sí, él hablaba de dioses de naciones, pero dioses hechos por manos de hombre. Pero ellos no se percataban de que al dirigirse con esta clase de palabras y de expresiones hacia el rey de Israel, hacia el Dios de Israel, era no un Dios hecho por manos de hombre, sino se trataba del Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Israel. Todos los dioses, ninguno de esos dioses han podido defenderlos, los han podido ayudar, y es más, los han invocado. Y todo este tipo, toda esta sarta de palabras y de insultos que los siervos del rey de Asiria usaron intentando desacreditar a Ezequías, ¿sí? Tachándolo de mentiroso, falso, ventajoso y de todas estas cosas, ¿verdad? Engañándolos. No se les hace, hermano, muy común esta clase de palabras, de voces que vienen a nuestros oídos cuando nosotros intentamos ante los embates del maligno mantenernos firmes. No es muy común escuchar esta clase de voces en los oídos que te dicen: ¿y tú crees que Dios te va a ayudar? Especialmente si nosotros sabemos que muchas veces nosotros no hemos hecho las cosas muy bien del todo con Dios. Cuando de alguna manera lo hemos desobedecido. O que quizás no hemos dado, como dicen, la talla. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de voces, en medio de una prueba como tal, porque varían las pruebas, suelen cobrar más fuerza en nosotros, más influencia. El que, por ejemplo, sabe muy bien dentro de sí que no ha sido muy bien del todo, como debería de ser, como hijo de Dios, pues es por lo general el que termina sucumbiendo más frente a todas estas voces que vienen cuando está pasando por algo difícil. ¿O no es verdad? Pero como dije hace un momento y lo vuelvo a repetir, muchas veces no es que tú, porque estás haciendo bien todas las cosas con Dios, no te va a venir. Te va a venir. Y tenemos que estar preparados, para que no se confíen, para que no se duerman en sus laureles, como dicen. Que porque todo está muy bien ahorita, hay armonía en mi casa, hay abundancia, hay salud, todo está muy bien, todo está. Porque es ahí precisamente donde el enemigo puede encontrar un lugar propicio para efectuar algunos de sus ataques. Porque si algo odia el enemigo es la paz y la armonía en el hogar. ¿Sí? Si algo odia el enemigo es eso. Si algo odia el enemigo es ver a una persona que
se ha propuesto en su corazón, ¿sí? Que ha, como dice aquí el párrafo, que con ánimo resuelto ha decidido caminar de la mano de Dios, hacer las cosas bien con Dios en su vida e intentar dar pasos de fe con el fin de hacer lo mejor que pueda para Dios. Si algo odia el enemigo es esta clase de personas, esta clase de comportamientos. Los argumentos de los siervos del rey de Asiria eran precisamente estos, eran argumentos intimidatorios, intimidantes. Ellos querían a través de todos estos argumentos intimidantes, ¿sí me entienden la expresión, verdad? Debilitar al pueblo, ya que para ellos a simple vista parecían un pueblo débil, con un rey débil, mentiroso, ¿verdad? Para ellos era como pan comido, apoderarse de ese pueblo y hacerlos sus esclavos. Mira, el enemigo nos estudia, ¿sí? El enemigo inmediatamente que suelta sus argumentos, él estudia nuestras reacciones. Solo basta con un pequeño soplido a tu oído y como que él se aparta y deja ver cómo reaccionas. Él pone palabras aquí y como que se aparta y espera que tú las repitas. Así es como opera el enemigo. Así es como él nos intimida también, para que no hagamos lo que tenemos que hacer en momentos, en situaciones específicas. Bueno, estos hombres, como vieron que, para empezar, Ezequías no salió personalmente a recibir el mensaje, sino que envió a sus siervos también, ellos como que se desesperaron y ¿saben lo que hicieron? Bueno, comenzaron a hacer públicas las amenazas. Comenzaron a amenazar, porque dice la palabra que ahí en ese momento había mucho pueblo reunido, escuchando las palabras que se cruzaban en ese momento de advertencia. Y estos hombres comenzaron haciendo de manera pública y haciendo de lado el consejo del rey Ezequías para hablarles inclusive en el idioma judaico a todo el pueblo que estaba ahí reunido. Esas amenazas de invasión, esas amenazas de muerte que ellos traían consigo. Pero hermano, te digo una cosa, la oración intercesora, hermano, está llena de un poder muy grande cuando se levanta por parte de personas consagradas y llenas del Espíritu de gracia, porque dice la palabra que justamente en esos días el profeta Isaías, hijo de Amós, se encontraba en ese territorio y ellos levantaron oración. Mientras estaba toda esta confabulación a las afueras de los muros, de amenazas y de muerte por parte de los siervos de Sennacherib, adentro, allá en los aposentos, se estaban llevando a cabo oraciones intercesoras por parte de Ezequías e Isaías, hijo de Amós. Y dice la palabra, la invasión nunca se llevó a cabo. Porque dice la palabra que Dios envió un ángel, hermano, un solo ángel, que en una sola noche destruyó un total de 100. Fíjense bien, vean la dimensión. No estábamos hablando de cualquier ejército, con unos cuantos. Si tan solo un solo ángel de Dios, como respuesta a las oraciones intercesoras de Ezequías y de Isaías,
pudo destruir un total de 185,000 valientes en una sola noche. Murieron. Y esto, pues, por supuesto, provocó el terror aún en el rey más poderoso del territorio, el rey de Asiria, e hizo que huyera del lugar. Dice la palabra que él salió huyendo del territorio, avergonzado, que cuando llegó allá a su ciudad, de donde él provenía, él entró al templo, a su templo, para orar a su Dios. Este hombre había blasfemado contra Dios, se había burlado de Dios, había aminorado el poder de Dios, había dicho inclusive, porque los siervos solamente repetían lo que él les había dicho que dijeran, había minimizado el poder de Dios. Ni siquiera su Dios los va a poder defender de mí, soy el rey más poderoso. Pero como de Dios nadie se burla, y como nadie se mofa de Dios, dice la palabra que cuando este hombre llegó con vida a su ciudad, inmediatamente va y se refugia en su templo a orar a su Dios, y fue precisamente allí donde sus propios hijos lo mataron a filo de espada. Dentro del templo. Dentro del templo, hermano. Fue así, hermano, como pudimos ver con claridad cómo Dios trajo reposo a los moradores de Jerusalén ante una amenaza tan grande, así como también del engrandecimiento de Ezequías. Porque mire, hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta, que ese acoso, esa amenaza contra nuestra vida siempre va a estar presente. Siempre, siempre. Siempre va a haber oposición hacia todo lo que nosotros hagamos o hacia lo que queramos hacer. Siempre. Para que no crean ustedes o no entren dentro de un molde que los haga pensar que como estamos con Dios y recitamos un montón de versículos que hablan de la protección de Dios y de todo eso, que nada nos va a acontecer. Hay que saber interpretar muchos de estos versículos para no caer en una confianza desmedida que nos haga ser negligentes en cuanto a velar por nuestra vida espiritual. La intimidación, que como dije hace un momento, es un arma muy, muy poderosa de guerra, usada hasta hoy en día por parte de los ejércitos que entran en combate, es también una estrategia en el ámbito espiritual, ¿o no es verdad? ¿Ustedes sabían por qué cuando se da grito de guerra, por qué cuando los ejércitos se van a enfrentar, van a tener frente de batalla? ¿Ustedes saben por qué algunos de ellos suenan las trompetas? ¿Ustedes saben para qué es? Para intimidar. O sea, el sonido de trompeta tiene como fin intimidar al enemigo. ¿Sí? El sonido de tambores, por ejemplo, también tiene como fin intimidar. Todas esas son armas de guerra. La trompeta, los tambores, el ruido del casquido de los caballos, las caras pintadas. ¿Han visto, por ejemplo, en los ejércitos, por ejemplo, cómo se pintan las caras? Todo eso, hermanos, son maneras que ellos usan para intimidar. Todo se trata de intimidar al enemigo. Eso se usa en el ámbito natural cuando hablamos de batallas, de guerra, combates y eso. Pero en el ámbito espiritual, pues también nosotros tenemos que estar conscientes de que de igual manera hay estrategias, hay armas que el enemigo usa para intimidarnos. Él sabe con quién está tratando cuando está frente a un hijo de Dios. Por eso los hijos de Dios son muy atacados, porque Satanás sabe qué pesa sobre ellos, qué está en ellos, ¿sí? Quién está con ellos de igual manera, pero como
como Él se vale de nuestra naturaleza humana y caída, y se vale de ella, para poder a través de ella lograr intimidarnos e impedirnos el avance hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso nosotros entendemos con más claridad por qué la Biblia nos exhorta a nosotros que ahora como creyentes debemos de cultivar más las obras del Espíritu que las obras de la carne. Fortalecer más, ¿verdad?, al Espíritu en nosotros que a nuestra misma carne. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a usar nuestra naturaleza caída. Siempre se va a valer de ella. Porque mira, el temor, la inseguridad, los traumas, y eso aunándole las heridas, las cicatrices del alma, las ofensas, y todas esas cosas son elementos claves que el enemigo siempre va a usar para atacarnos y para debilitarnos. Hermanos, el enemigo de antemano sabe hacia dónde nos dirigimos los que hemos conocido al Señor. Él sabe cuál va a ser el destino de aquellos que de verdad han conocido a Cristo. Él sabe. Y aunque Él no va a poder evitar que nosotros lleguemos a nuestro destino, porque irrevocables son los dones y su llamamiento, dice la palabra, Él va a intentar a toda costa de hacer que nuestro peregrinaje por esta tierra sea lo más, voy a usar una palabra un poquito dura, sea lo más miserable posible. O sea, nos quiere débiles, nos quiere intimidados. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos una semilla en potencia, válgame la expresión. Cada uno de nosotros representa para Él una amenaza de muchos otros tantos que puedan venir a Jesús arrancados de sus garras por causa de lo que hay y Dios ha puesto en nosotros, pero Él va a usar todos esos elementos para que tú y yo no avancemos. Hermano, la intimidación es un arma de guerra muy, muy poderosa y muy, muy usada en todos los combates, como te dije hace un momento. Amén. Y es una artimaña que Satanás usa para intimidarnos siempre, ¿verdad? Ahora, otra de las estrategias que él va a usar es subestimar el poder de Dios. Por supuesto, él busca lograr con esto que siempre nosotros veamos, siempre cuando nos encontramos en un problema, que veamos este problema más grande de lo que Dios puede hacer. Fíjense bien, vamos a leer ahí mismo del párrafo, en el versículo 13 y 14. Veamos lo que le dice Sennacherib por medio de sus siervos al pueblo. Dice: ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? 14. ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Amén. ¿Cómo? Sí, claro, porque cuando nosotros estamos en medio de un problema, debido a nuestra naturaleza y a nuestra gran astucia, hermano, nuestra astucia no tiene que ver nada con el poder de Dios. Amén. No.
El poder de Dios es más grande que nuestra astucia. ¿Qué es lo que comúnmente hacemos cuando enfrentamos un problema? A no ser que busquemos de Dios, buscamos los medios y las maneras de resolverlo, ¿verdad? La diferencia no está en que tú vas a resolver un problema y ya se acabó, lo arreglaste. La diferencia de esto a poner el problema delante de Dios y buscar su dirección es que Dios siempre va a ver más allá de lo que nosotros estamos viendo en ese momento. Nuestra visión del problema siempre se enfoca en lo que estamos viendo, pero nunca estamos mirando en los alcances que esto puede llegar a tener. O si estamos caminando con Dios, en los beneficios tan grandes que nosotros vamos a obtener a través de eso. Porque para Dios, hermano, para Dios, los problemas que puedan surgir durante nuestras vidas siempre vendrán con un propósito. Por muy difícil, por muy grave que parezca, siempre para Dios, dice la palabra, todo obra para bien. Para Dios hay un propósito en todo. Y muchas veces nosotros, por causa de nuestra astucia, le damos sí solución a un problema, pero con esa solución muchas veces no nos estamos dando cuenta que estamos matando un plan que Dios tenía a través de eso para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos salir y ya. ¿O no es verdad? Queremos resolverlo y ya, quiero continuar con mi vida. Pero Dios dice, no, yo quiero hacer algo diferente en esto que estás pasando, ¿verdad? Y para eso me va a tomar un poco de tiempo, porque quiero mostrarte. Mira, lo que Dios hace con nosotros, yo creo que Dios no tiene mucho, lo compartí con ustedes. Lo que Dios hace a través de cada cosa que Él permite que pasemos es revelar dónde está nuestro corazón. ¿Sí? Revelar. O sea, que nosotros nos vayamos dando cuenta a través de lo que tengamos que pasar, qué tanto hemos avanzado en Él, qué tanto nuestra fe se ha desarrollado en Él, o qué tanto hemos retrocedido en Él. Yo te aseguro que cuando nosotros muchas veces, por ejemplo, si pasamos por una situación hace un año atrás, y resulta ser que hace un año atrás estábamos más fuertes en el Señor, más espiritualmente firmes en el Señor, porque quizás hace un año nos congregábamos más, teníamos más comunión con Dios, leíamos más la palabra y todo, y pues en el último año para acá, pues nos hemos descuidado, hemos dejado muchas veces de lado lo de Dios, nos hemos distraído más. Yo te aseguro que quizás un problema similar como el que hoy te estés enfrentando, hace un año que estás más conectado con Dios, le diste una mejor solución o tuviste una mejor actitud que lo que hoy puedes llegar a tener por algo bien parecido. Quizás hoy en el presente, como nos hemos descuidado, hoy nos enojamos más, nos desesperamos más. Y hace un año me acuerdo que tranquilo, me quedé así como que. ¿Por qué? Porque todo depende, hermano, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Dios para poder darnos cuenta a través de un problema dónde está nuestro corazón. Eso es lo que Dios usa. ¿Por qué razón? Volvamos al tema de Ezequías. ¿Por qué razón Dios permitió esta clase de amenazas en tiempos de fidelidad, como dijo el versículo 1? Porque entre otras cosas Dios quería ver y revelar dónde estaba el corazón de Ezequías. Si todo lo que él había hecho en el contexto de los acontecimientos estaba alineado con lo que había en su corazón hacia Dios. Había que probar al rey.
Había que ver si de verdad todo lo que él estaba haciendo y había logrado en el templo de Dios era porque de verdad amaba y temía a Dios. Sí, porque en el fuego de la prueba, hermano, es donde se revela el verdadero corazón. ¿Sí? En ningún momento vemos al rey Ezequías lamentándose o renegando. ¿Por qué razón? Si no hemos hecho otra cosa más que hacer y obedecer tu ley, ¿por qué nos viene esto? Mas sin embargo, no. Ahí fue donde se reveló el corazón del rey, donde se reveló el corazón del pueblo. Ellos empezaron a prepararse. Ellos comenzaron a planear la estrategia. Ellos comenzaron a orar, a interceder. ¿Por qué? Porque para ellos era una invasión segura, una invasión que quizás iba a traer mucho daño a la nación y al pueblo. Pero como Dios tenía otros planes, y como no fue casualidad que hombres de Dios como Isaías estuvieran en esos entornos, en esos momentos, a través de las oraciones, de la conducta y de la fe de un rey, Dios no necesitó ni siquiera un ejército, un solo ángel destruyó a todo un ejército poderoso. Repito, 185,000 valientes del rey de Asiria en una sola noche. ¿Qué tan grande es tu problema? Y nosotros a veces pensamos, yo veo tan difícil que esto suceda. Y lo vemos así. Y lo peor de todo es que pues permitimos que esa voz nos siga sugiriendo las cosas imposibles que para nosotros lo son. Por ejemplo, cuando llegamos al reino de Dios, cuando llegamos a la iglesia, hermano, Dios te ha traído aquí con un plan y un propósito. Tú no estás aquí porque eres guapo, eres bonita, no. Tú estás aquí porque Dios te escogió. Porque voy a hablar con mucho cuidado aquí, porque eso hablan las iglesias falsas para fomentar en la gente algo que no es correcto. Dios no nos necesita, lo sabemos, ¿no? Nadie es esencial para Dios. Nadie es fuera de lo establecido. Nadie es más importante que otro para Dios. Todos somos valiosos para Dios. Todos tenemos el mismo valor para Dios. Dios tiene un plan para ti. Y Dios te ha llamado y te ha equipado para que ese plan y ese propósito en ti se cumpla mientras estás en esta tierra. Sí, Dios nos ha llamado a la salvación. Dios te ha llamado a ti y a mí para que formemos parte de un reino inconmovible. Sí, es verdad, y para allá nos dirigimos. Pero siempre habrá una voz intimidante que va a soplar en tus oídos y te va a decir, tú no puedes. Mira tu situación. ¿Sí? Mira cómo estás. ¿De dónde? ¿Qué vas a poder hacer tú para poder levantarte y superar esa situación? Tu Dios. ¿Cuántos han intentado levantarse, que creen y confían en Dios y al final míralos cómo andan? Bueno, eso fue lo mismito que los siervos del rey de Asiria le dijeron al pueblo de Dios. ¿Cuántos dioses? Muchos, y ninguno de ellos, hermano. Muchas veces nosotros presentamos a nuestro Dios de esa manera ante los demás. Porque ¿qué es lo primero que cuestiona la gente en nosotros? Cuando después de haberles hablado que nosotros tenemos un Dios tan poderoso, tan magnificioso, creador de los cielos y de la tierra,
que para Él no hay nada imposible, y de pronto nos ven dudando. ¿Cómo estamos presentando a Dios nosotros? ¿Cómo nos empieza a cuestionar la gente? Ay, eso que tu Dios es el más grande y el más poderoso. Entonces, si así fuera, entonces ¿por qué estás viviendo así? ¿O no? ¿O no es verdad? Nos cuestionan. Y al final, nuestro Dios, el que creó todo, el que está por encima de todos, queda en el mismo nivel que los demás dioses. ¿En qué posición hubiera puesto el siervo de Dios, el rey de Israel, el rey de Judá? ¿En qué posición hubiera puesto a Dios si inmediatamente ante las amenazas hubiera sucumbido? En la misma posición. ¿Quién se hubiera llevado toda la razón? Peor, bajo de qué yugo hubieran caído finalmente, como todos, bajo el yugo del rey de Asiria. Hermano, el enemigo nos ataca a ti y a mí siempre con las mismas mentiras. ¿O no es verdad? Siempre con las mismas estrategias. Es más, yo dudo que el enemigo tenga un menú muy variado de estrategias o de palabras. A ti, un ejemplo, a ti te desanima con los mismos argumentos. A ti igual, a ti igual, a ti igual. Son las mismas mentiras que él propaga aquí. No sirves, tú no puedes, tú andas en pecado, tú eres como las macetas, del corredor no pasas. ¿O no es verdad? Otros sí, pero tú no. No, y una muy, muy conocida y muy poderosa a la vez, por cierto. No hay nadie con un problema como el que tú tienes. Sí, todo sí, pero el tuyo ya rebasó todos los límites. El tuyo ya es de los que Dios ya puso de lado porque no puede con ellos. Esa es una mentira, hermano. Y si nosotros estamos vulnerables, si nosotros no tenemos ese grado de consagración a Dios, por eso entendamos esto, hermano. Por eso Dios nos exhorta, y toda la Escritura está llena de esto, a fortalecernos en el poder de Dios. ¿Sí? A rendir, ahí va esa palabra, no les va a gustar a muchos. A rendirnos ante el poder. ¿Sabes por qué a rendirnos? Porque hasta que no nos rindamos completamente ese poder, Dios va a poder gobernar sobre nosotros. Y esa es la parte más difícil. ¿Sí? A ponernos, voy a usar esta expresión, bajo el yugo de Dios, si lo podemos poner así. Y no te sorprenda porque estamos bajo otro yugo muchas veces, bajo el yugo de esclavitud, ¿sí o no? Porque Satanás lo que hace es esclavizarnos, y cuando estamos siendo esclavos de Satanás estamos bajo ese yugo, cuando estamos creyendo todas sus mentiras, cuando vivimos vidas en fracaso, cuando no nos levantamos, cuando no hacemos nada de lo que Dios nos ha llamado a hacer, pues estamos prácticamente bajo un yugo del cual Dios quiere liberarnos. Recuerda, Satanás, él no quiere que te levantes. Y cuando tú intentas hacerlo, él envía inmediatamente esa voz intimidante a tus oídos que te dice, no puedes, ni siquiera lo intentes. Dice el versículo 3, tuvo consejo con sus valientes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió
mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Vean lo que dice el versículo 5, dice: y después, repita conmigo, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por tierra. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Hermano, eso es lo que hace el ánimo resuelto. Sí, Dios lo va a hacer, ¿o no es verdad? ¿O no han oído personas que dicen: yo se lo dejo todo a Dios? Y se oye muy espiritual, ¿no? Oye, pero ¿y luego qué? Esa situación, pues sí, está como está, pero yo se lo dejo todo a Dios. Sí está bien, pero inmediatamente podemos pensar: ¿qué actitud tan pasiva? ¿Cómo que todo se lo dejo a Dios? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Imagínate, Ezequías: lo dejo todo a Dios, que Él resuelva. Que Él resuelva mi situación. Que Él haga, yo confío en Él. Sí, hermano, pero la confianza y la fe demanda acción también. Acuérdate, nosotros confiamos en un Dios, nosotros tenemos una fe activa, no pasiva. Una fe activa. Amén. Por supuesto, el plan del enemigo es minimizar y debilitar esta fe, la fe activa, no la fe que muchos tienen que dice que Dios haga todo. No, la fe activa, que es la que te dice: pues voy a preparar la tierra, voy a reunir los elementos, voy a hacer mi parte. Yo voy a hacer mi parte. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. No me voy a quedar sentado. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Sí, es muy difícil, es muy complicado. Mira qué gigantes tan grandes están delante de ti. No vas a poder con ellos. Un ángel pudo, enviado por Dios, así, en una sola noche, avergonzar a todo un ejército. ¿Qué no va a hacer por nosotros, hermano? Amén. El problema, hermano, y la causa de nuestras derrotas es que nosotros no nos posicionamos en Dios frente al estruendo de los caballos. ¿Entendemos esta expresión? Lo explico. El problema y la causa de nuestras derrotas es que nosotros no nos posicionamos en Dios, no en ti, en Dios, frente al estruendo de los caballos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, mira, cuando va a venir un ataque del enemigo, por lo general, o cuando hay algo que podemos evitar que venga, por lo general vemos señales, ¿sí? Vemos señales. Todo lo que se descompone es porque antes de que se descompusiera hubo señales visibles que nosotros pudimos ver, de las cuales nos pudimos percatar, pero no hicimos nada. ¿Sí? Porque confiamos en Dios. Una actitud, una conducta, una señal, ¿sí? La pudimos llegar a ver, pero no hicimos nada. ¿Sí? Y catalógalo tú. Algo, mira, cuando algo comienza a salirse de su cauce, ¿sí? Nosotros que estamos tan acostumbrados a nuestro entorno y al desarrollo de las cosas a nuestro alrededor, cuando algo comienza como a salirse de su cauce, cuando una actitud comienza a hacerse más evidente en alguien
Cuando una conducta empieza a hacerse más evidente en alguien o en algo, nosotros es porque estamos escuchando el estruendo de los caballos, el enemigo que viene contra nosotros. Es cuando tenemos que pararnos y comenzar a cerrar todos los ríos y los arroyos y cercar nuestro territorio para que ese ataque no llegue. Y muchos no lo hacemos y después estamos llorando, ¿sí o no es cierto? Mira, ese hijo, esa hija ya está dando señales de que se está desviando, ¿sí? Y no hacemos nada, lo dejamos, la dejamos, ¿o no es verdad? Mira, tu marido últimamente anda un poquito distraído, mira, la mujer aquella avienta ojitos y tu marido, o al revés, porque aquí los dos. Y son este tipo de señales que muchas veces nosotros podemos percibir. ¿Y qué hacemos? Nada. No nos percatamos o no nos queremos percatar. Mira, últimamente estás comiendo cosas que de verdad te van a hacer más daño que bien. Bájale al chile, bájale a la grasa, ¿sí? Un marellito, pues, cositas así. No, seguimos pidiendo los 12 tacos de carnitas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Vemos señales, oímos el estruendo de los caballos, pero no hacemos nada. Y cuando menos nos damos cuenta, ya tenemos el enemigo sobre nosotros. No hacemos nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, a los que estamos buscando de Dios, antes reconozco muchas veces no lo hicimos, fuimos negligentes, nos confiamos demasiado, ¿no es verdad? ¿Quién se ha confiado demasiado? Y por eso las cosas están como están, ¿no? ¿Por qué? Porque nos confiamos, porque vimos señales casi claras y no hicimos nada. Nos acomodamos, nos intimidamos. Ay, no, ¿qué va a decir? Ay, no, otro pleito más. No, mejor lo dejo así. Y después, sácatelas, viene el ataque o lo que sea. Y, ay, Sergio, ¿de dónde vino? No, simplemente no hicimos lo que debimos de haber hecho. No nos preparamos, no nos enlistamos, no nos apercibimos, no tomamos las medidas, las precauciones, ¿sí? Y es cuando viene el agravio. Hermano, Satanás se especializa mucho en traer todas estas cosas para nosotros. Amén. Así como el rey Ezequías se preparó en los versículos 2 y 7 que ya leímos para hacerle frente al adversario. Hermano, te pregunto a ti en esta mañana, ya con esto voy terminando. ¿Qué planes hemos hecho nosotros? ¿Qué planes has hecho tú para no sucumbir ante la acoso del enemigo? Te aseguro y estoy casi seguro que hay señales que quizás tú ya has visto o de las que te has apercibido, de cosas que no digo que van a llegar, que pueden llegar, pero si nos confiamos, el agravio será mayor. ¿O no es verdad? No hacemos nada. ¿Qué planes estamos haciendo? ¿Qué dice Santiago 4:7? Veamos lo que dice. Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a resistir? ¿Quedándonos quietos? ¿Cómo resistió Ezequías y su ejército al enemigo, al rey de Asiria y su ejército? ¿Cómo? Se preparó, se apercibió, prestó atención a las señales y no se quedó esperando que les llegara de repente el ataque. Él se preparó. Hermano, resistir al enemigo no necesariamente quiere decir, bueno, pues me siento y hay que Dios haga. ¿Sí o no? Así son muchos cristianos.
No, hermano, hay que hacer lo que tengamos que hacer. Claro, no vamos a ir a pelear contra el diablo, ¿no? Pero vamos a cerrar puertas. Y cuando hablo de cerrar puertas, yo me puedo referir a muchas cosas, esas cosas deficientes que hay en nosotros, que sabemos que están mal y que tienen que ser alineadas con Dios. Hay que cerrar todas esas puertas, ¿sí? Hay que ponerle candados a las puertas. Hay que hacer lo que tengamos que hacer. Recuerda siempre esto, hermano, si Dios nos ha llamado a perseverar en la fe es porque Él ya ha vencido de antemano. Él ya ha vencido. Pero Él no desea y no espera que nos quedemos así nomás. Hay que me caiga encima la tromba y hay lo que Dios diga. No, Él quiere que tú pelees. Él quiere que tú enfrentes. Él quiere que tú te levantes. Sí, pero en mí no está el poder para... No, yo sé que no está en ti, pero ahí es donde Dios obra. ¿Cómo obró Dios a favor de su pueblo? Un solo ángel, hermano. Un solo ángel envió y ni siquiera hubo necesidad. Él ya venció. Hermano, Dios, lo único que Él quiere es que nos preparemos y le creamos. ¿Sí? Así que, hermano, no te intimides. No temas. Más de 300 veces la Escritura nos dice esta palabra. No temas, y si lo dices por algo, ¿no? Dios nos ha llamado a cosas mejores, hermano, de las que tenemos hoy en día. Y siempre tenlo bien presente. Pero si tú y yo nos intimidamos frente a los obstáculos de esta vida, ¿sabes qué estamos haciendo con esto? Estamos subestimando el poder de Dios. Cuando nosotros nos intimidamos y decimos, ay no, yo no creo, no puedo, tú mismo estás subestimando el poder de Dios. Tú mismo estás rebajando el poder de Dios al mismo nivel que los dioses paganos. Ellos sí no pueden, ellos no hay poder en ellos para nada. Y los que en ellos confían terminan siempre dándose de topes en la pared. Pero el Dios de nosotros, hermano, nuestro Dios es mucho más grande. Es más grande el que está en nosotros que el que está en ellos. Amén. Siempre no se te olvide eso. ¿Qué pasó con el rey de Asiria? Aquel que subestimó el poder de Dios fue avergonzado. Pero aquí la mala noticia también es para nosotros. Si nosotros subestimamos el poder de Dios, entonces nosotros también, como el rey de Asiria, seremos avergonzados el día que Jesús venga a repartir sus dones y sus galardones. Amén. Porque pudiéndote haber dado más en aquel día, solamente te va a dar lo poquito que tú hiciste, porque fue muy poquito lo que tú creíste en Dios. ¿Amén? O no Jesús dice, aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para galardonar a cada quien conforme a lo que haya hecho. ¿Sí? En aquel día, hermano, cuando solo nos entregue 1 o 2 galardones, creo que esta pena nos va a dar, ¿no? Al contrario, hermano, hoy es tiempo de levantarnos. No le tengas miedo al enemigo, él ya fue vencido. Sí, levántate, pero prepárate y hazle frente al enemigo con las armas correctas.